primer lugar, es una economía que pretende ser alternativa a la economía ramplante y dominante, que es la economía financiera, marcada por el neoliberalismo radical, donde el máximo beneficio pues es lo que prima, donde el absoluto es el dinero. Y las economías sociales y solidarias son aquellas economías que intentan servir a los hombres y mujeres, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que son el centro de la economía, el centro de la economía. Y luego pues ahí estaremos con las finanzas éticas o con la economía solidaria, y donde el ser humano, el ciudadano, pues es el centro y no el dinero. Y es una propuesta alternativa, minoritaria, pero alternativa. Y alternativa quiere decir que en la medida en que existe, pues pone de manifiesto que otra economía es posible, y que por lo tanto pues, es una cuestión de sumar masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que quieran potenciar esa economía, ¿no? Y esa economía alternativa o esa economía solidaria, ¿no? A ver, no hay otra manera de luchar contra lo que yo considero que es un sistema injusto, que es el sistema, la economía financiera y la economía tal y como funciona en el mundo, ¿no? Y como ha dicho el Papa actual, esa es una economía que mata y que excluye. O sea, es que hay afirmaciones de gente muy respetable y con mucha autoridad que me parecen que me merecerían la pena ser debatidas. O sea, eso de que mata, eso de que excluye, eso de que convierte ya no a una gran parte de la población en hombres y mujeres oprimidos, sino sobrantes, que lo mejor que les puede pasar es como el Kleenex, desaparecer, echarlos a la basura, pues me parece gravísimo. Y si eso es el factor fundamental de esto, de la economía, pues parece terrible. Entonces, que existan otras economías es un índice, es una señal de que es posible organizar esto de otra manera, ¿no? Y que depende también en gran medida de la generosidad de las gentes, ¿no? De los hombres y de las mujeres, de la capacidad de vivir desde otros valores. Y entonces estaríamos nuevamente en el tema de la formación específica y de la filosofía, ¿no? La economía solidaria y las finanzas éticas y el tercer sector están vinculados entre sí, porque las personas que pertenecen a esos tres campos están vinculadas entre sí. Y sobre todo yo creo que aquí el FIARE y la banca ética de FIARE ha hecho todo un esfuerzo importante por ser una banca del tercer sector, por ser una banca en coalición con las economías solidarias, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso ha sido muy importante, y esa vertebración me parece que es algo que, bueno, pues que genera esperanza entre muchas gentes, ¿no? De que las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Y eso que hoy, pues eso, la banca ética de FIARE pues es una realidad extendida por todo el Estado español, ¿no? Pero eso nació aquí, ¿no? Eso indica también cómo hay gentes, hombres y mujeres, que son capaces de enfrentarse con un desafío, de afrontarlo y de darle una salida, ¿no? Como es esta, ¿no? Bueno, lo que pasa que, insisto, luego pues si el presidente de Bankia hace una rueda de prensa diciendo que va a pagar las cláusulas suelo, ahí se llena su rueda de prensa y aparecen todos los noticiarios y abre los telediarios y los periódicos, mientras que el tema de la banca ética y de las redes sociales y de ahora, pues luego aparecen unos pasquines. Hay el domingo, hay una convocatoria de la economía solidaria. Pues es que estamos con distintas armas. Es decir, con una onda contra Goliat. ¿Quién decide las primeras páginas de los periódicos? Quitando lo de John Rand que sale hoy, porque como es de Bakio y ha ganado un trofeo. ¿Quién decide eso? Los que sois de medios de comunicación sabéis que hay agencias poderosas que deciden qué información van a vehicular estos días y cuál no. Es decir, ¿se puede silenciar la aparición de un niño ahogado en la playa de Barbate 72 horas, ¿no? Se puede ocultar. ¿Y quién controla la comunicación? Pues los poderosos. Trabajar en el tercer sector supone que hay una filosofía por detrás de ese trabajo, una filosofía que tiene que ver con la gratuidad, una filosofía que tiene que ver con el trabajo solidario, que tiene que ver con la creación de herramientas de transformación social, etcétera, ¿no? Y por tanto se supone que hay toda una filosofía y, si quieres, toda una dimensión política del trabajo, que a mí me parece que es lo más importante del asunto. Y evidentemente
para que se trabaje con sentido del tercer sector hace falta esa formación política, o esa formación, le llamamos específica, pues bueno, pues sí, una formación política, valores, etcétera, ¿no? Si nosotros nos dejamos contaminar por lo que es un principio sagrado de la economía neoliberal, que es el éxito tiene que ver con el máximo beneficio, pues no hay nada que hacer para trabajar en el tercer sector, porque el tercer sector seguro que no vas a tener los mejores sueldos ni los mejores beneficios, ¿no? No. Y por lo tanto, ¿qué es lo que a la sociedad hay que mentalizarla? Que estamos al servicio de la construcción de una sociedad democrática, fundamentalmente, una sociedad donde los valores de libertad, de igualdad y de fraternidad sean los que inspiren pues, la convivencia de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y evidentemente eso es algo que pues no existe en nuestra sociedad. Hay un gran déficit democrático en ese sentido en nuestra sociedad, ¿no? Y hay que educar para eso. ¿Cómo se motiva para eso? Pues tratando de educar, tratando de encontrar nichos de hombres y mujeres que viven desde esos valores y por lo tanto que sean capaces de seducir, de contagiar esos valores, sabiendo que vivimos en una sociedad donde lo que prima son contravalores, en ese sentido, son los valores contrarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se educa a un joven que tiene los problemas que tiene el mercado del trabajo, ya en primer lugar, para que cuando busque un trabajo no busque la máxima rentabilidad económica, el máximo sueldo o el sueldo mejor, sino el mejor servicio? ¿Cómo se educa? Pues, hombre, hay dificultades para educar en esto, ¿no? Yo creo que el tercer sector, y en concreto en Euskadi y en Vizcaya, es una realidad muy importante, pero evidentemente el trabajo del tercer sector, las actividades del tercer sector no aparecen normalmente en las primeras páginas de los periódicos, no son noticia en los noticiarios de televisión. Bueno, la sociedad percibe pues, que hay organizaciones sin ánimo de lucro, bueno, pero no sé si percibe la relevancia que esas organizaciones tienen para la construcción de una sociedad democrática, ¿no? Y pues, insisto en esto de la sociedad democrática, que no simplemente es votar, sino es la construcción de una sociedad donde los hombres, cohesionada, donde la libertad, la justicia y la fraternidad sean valores reales, operativos en la construcción de esa sociedad, ¿no? Y seguramente pues han tenido que crecer las organizaciones que tienen que ver con la solidaridad, o sea, que a ver, por ejemplo, pues hombre, a mí me parece sorprendente no porque no sea necesario, sino porque probablemente hace 10 años o hace 15 o 20 no nos lo plantearíamos, ¿no? Eso del banco de alimentos, o sea, que en Euskadi, que se presume tanto de los cocineros con estrella, luego tiene que haber un banco de alimentos, porque hay gente que no tiene para comer, ¿eh? O sea, bueno, entonces, evidentemente, quiere decir que algo falla en las instituciones públicas que exigen que se responda desde la solidaridad, ¿no? Y probablemente tiene que ver también con algunas investigaciones, algunos maratones que se han organizado y cosas bueno. Pero a mí lo que me parece sobre todo es que la crisis económica lo que ha hecho es padecer mucho a las instituciones del tercer sector, porque la mayoría de ellas pues viven o han funcionado pues con dinero que venía de la administración como consecuencia de sus servicios, los servicios que hacen estas organizaciones, o algunas de ellas a los programas de las instituciones políticas, o sea, de las diputaciones, los ayuntamientos. Bueno, y evidentemente como la financiación ha bajado, pues ha generado problemas bastante serios económicos en el interior de las organizaciones. La medida que las organizaciones han sido más grandes, pues han padecido más esto, ¿no? La crisis también les ha rebotado, ¿eh? Las ha rebotado porque la mayor parte de las organizaciones del tercer sector que yo conozco no generan ellos por sí mismos los recursos que necesitan, porque son fundaciones que no están dotadas, y por lo tanto pues necesitan las subvenciones o necesitan los contratos como forma para vivir, ¿no? O para funcionar. Y por lo tanto, cuando la crisis económica hace que los recursos públicos y los recursos de algunas entidades financieras pues sean menores, pues eso repercute inmediatamente en las organizaciones, sean ONGs de solidaridad o sean otros tipos de organizaciones que sirven pues a la formación del tercer sector, a la presencia pública, etcétera, ¿no? Eso a mí me parece que
de esto ha padecido mucho las organizaciones de tercer sector a lo largo de estos últimos pues, 5, 6, 7, 8 años, ¿no?